Para comenzar nuestra última sesión, dejaremos con ustedes al doctor Marcelo Cariaga Puter. Bienvenido, Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Antes de comenzar, quisiera agradecer a la organización de este Encuentro Nacional de Informática y Emprendimiento Escolar y especialmente al rector Víctor Schuffenegger, quien ha tenido la amabilidad de invitarme por segunda vez a compartir algunas reflexiones que de alguna manera nos enfrentan a la contingencia, pero que también quisiéramos vincular con los desafíos del futuro. Hemos titulado la ponencia Aprendizaje sincrónico y asincrónico en tiempos de pandemia y pospandemia, desafíos y nuevos roles para los profesores y estudiantes. Hemos organizado la presentación en tres grandes momentos de reflexión. Primero, ¿cuál era el contexto que estábamos viviendo antes de la pandemia? Segundo, ¿qué está sucediendo con la educación durante la pandemia? ¿Y qué significa esto del aprendizaje sincrónico y asincrónico? Y tercero, ¿cuáles son los desafíos para la pospandemia? ¿Y de qué manera se están delineando o están demandando la definición de nuevos roles, tanto para los profesores, para los estudiantes, y yo agregaría para la institución escolar, como sistema de educación y como institución inserta dentro de procesos sociales y culturales en permanente cambio? Respecto del contexto antes de la pandemia, lo que vivíamos era un proceso gradual que estaba derivado de la revolución informática que comenzó en la mitad del siglo pasado y que fue relativamente lento en su proceso de masificación, pero que en las últimas décadas podríamos caracterizar como una cibernética aplicada en la sociedad y a nivel de la cultura. De alguna manera, Internet y las redes sociales modificaron la forma en cómo las personas, las organizaciones, los estados se relacionaron entre sí, enfrentaron sus problemas y empezaron a configurar un nuevo tipo de vida. Si pudiéramos encontrar una característica que identifique este cambio cultural, es que lo que ocurre en el mundo en las últimas 40 décadas, cada vez mayor cantidad de personas ha aprendido que desencadenando decisiones muy simples, como son oprimir un botón, hacer send o hacer un link a una página web, desencadenan complejos tramados de decisiones automatizadas sin saber cómo funcionan estos procesos. Cuando alguien va al banco y usa su tarjeta para obtener dinero, no se pregunta cómo funciona la red entre los bancos a nivel nacional e internacional. Es cibernética aplicada. Esto que Norbert Wiener, creador de la cibernética moderna, denominó acerca de la dirección y el control en animales y máquinas, porque estos principios de control automatizado o natural también existen en las personas, existen en los animales y existen en las máquinas. Los principios de decisión, control, toma de decisiones para un propósito común, para un propósito que se quiere lograr sin necesidad de saber cómo funcionan estos procesos. Y ese principio cibernético se llama caja negra, que no es la caja negra de los aviones, que tampoco es negra, es naranja para encontrarla, pero significa que no necesitamos saber cómo operan. Lo importante es que estas decisiones provoquen el efecto esperado. Y el mundo se mueve así hoy día. De alguna manera esto ha provocado una transición cultural, es decir, una modificación en el quehacer humano, pero que podríamos caracterizar de enigmática. ¿Por qué es enigmática? Porque aún no logramos encontrar metarrelatos, conjuntos de ideas, supuestos comunes que nos permitan interpretar de manera adecuada la complejidad de estos cambios. Solamente hay intuiciones, delineamientos de ideas disruptivas
que vienen desde la década del 60 del siglo pasado. Por ejemplo, McLuhan, cuando hablaba de la cultura global o la aldea global, cuando se concibió el concepto de la posmodernidad, Foucault, Lyotard y otros, la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información, la cultura cibernética, la sociedad líquida de Bauman. Hay una serie de otros pensadores que más adelante incluso podemos señalar, que de alguna manera reflejan una búsqueda que está inacabada y no está resuelta aún. De los últimos está Kurzweil, que habla de la transhumanización, o Harari, que habla del homo deus, esto del el hombre que es capaz de generar su propia realidad más allá de las ideas trascendentes o teológicas, sino que solo responsable de su propio destino, que le puede llevar a una vida mejor o a la autodestrucción y a la destrucción del entorno, como lo hemos visto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que identificar? Es que la cultura cambia cuando se modifica la forma de ser inteligente del hombre. Y lo que hemos hecho es experimentar una transición desde el Homo habilis, que se adaptó al medio ambiente y construyó utensilios para la sobrevivencia, al Homo cyberneticus, que es este hombre que usa las tecnologías como una extensión de su propia inteligencia. Deleuze, que es un pensador que se ha preocupado de intentar interpretar esta evolución, hablaba que originalmente la sociedad primitiva era de tipo adaptativa. Los utensilios que el hombre fabricaba eran para sobrevivir en el medio ambiente en el cual estaba logrando intentar dominar. Por ejemplo, las culturas vinculadas al mar fabricaban utensilios para pescar, anzuelos, redes, los cazadores, hayas de Nazca, etc. La sociedad de la soberanía que llama Deleuze es cuando los hombres construyeron máquinas mecánicas, un poco como lo que ocurría en la Edad Media, que era cierta automatización rudimentaria, pero que significó un progreso en la forma en cómo los hombres resolvían sus problemas. La sociedad disciplinaria es la que el hombre logró estructurar en torno al Estado moderno, asociado al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y desde el punto de vista tecnológico, a la generación de energía propia, obtenida por el propio ser humano, el vapor, la energía eléctrica, los derivados de los hidrocarburos, etc. Todo esto que hoy día está tratando de evolucionar a otro tipo de energías alternativas, más sustentables, pero que en definitiva configuraron lo que fue la modernidad. Sin embargo, con el desarrollo de la informática y de la cibernética aplicada, llegamos a lo que en algún momento también Orwell anticipó, la sociedad del control, esto de que quienes manejan la información ejercen una nueva forma de control sobre el resto de la sociedad. Por lo tanto, hay una nueva dimensión inédita en la historia de la humanidad y que hay que dar cuenta de ella y hay que reflexionar sobre las implicancias que ella tiene sobre cómo el hombre vive y cómo el hombre resuelve sus problemas. ¿Qué cambió? En la modernidad éramos bidimensionales. Nos remitíamos al espacio y al tiempo. Dicho en términos simples, Galileo nos enseñó que para hacer ciencia había que medir, largo, ancho y alto. Y bueno, Descartes inventó el método, Kant diferenció la ciencia de la metafísica, y Einstein, desde el punto de vista del tiempo, como hombre sabio, lo definió de manera simple. El tiempo humano es lo que mide el reloj. Y no se complejizó en su interpretación respecto del tiempo astronómico, que tiene otra lógica en la teoría de la relatividad, y después con Hawking en la teoría unificada que él buscó intentar desarrollar. Entonces, el conocimiento moderno estaba bidimensional, remitido a tiempo y espacio. Con la virtualidad, que es una categoría propia de la transición cultural, surgió lo que podemos identificar como el ciberespacio. El ciberespacio es una dimensión nueva en la cual el hombre expresa su ser
como lo hace en el tiempo y el espacio físico, pero con todas sus cualidades y con todos sus defectos. Las tecnologías, dicho en términos prácticos, son neutras. Están ahí, son una inteligencia física en el caso del hardware, y en el caso del software es una inteligencia digital que ha sido creado por otros hombres para que nosotros enfrentemos la solución de nuestros problemas de manera más eficaz, lo que Cofiñol llamaba eficacia en la acción, pero las tecnologías adquieren sentido por los contenidos y los usos que les damos. Por lo tanto, no es que las tecnologías sean buenas o malas. Yo siempre pongo el ejemplo de un cuchillo. Un cuchillo es una tecnología básica, rudimentaria, y yo le puedo asignar un valor como virtuoso, si lo uso para partir una manzana y poder compartir con alguien la fruta. Pero también el cuchillo se puede usar para asesinar. Por lo tanto, ¿el cuchillo es bueno o es malo? No, es un utensilio que puede adquirir connotación ética, pero también puede ser algo perverso. En la tecnología ocurre lo mismo. La tecnología en sí misma, en este caso de la información y la comunicación, va a depender para qué la usemos en educación y cómo la usemos, el sentido que ésta adquiere. Y eso es lo que tenemos que dilucidar en esta primera aproximación de ideas de reflexión sobre cómo encarar los desafíos de la pandemia en educación y lo que viene en lo que podríamos denominar la nueva normalidad. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? A un contexto que adquiere una nueva complejidad, inédito en la historia de la humanidad, y en donde la realidad del hombre se hace global y se hace intercultural. Y de esta manera hay una dinámica que vincula el espacio objetivo del tiempo y el espacio físico con el espacio virtual, el ciberespacio. Y este modelo, que es un modelo simple, pretende explicar la dinámica en cómo se mueve el mundo. Entonces, las redes sociales movilizan a la gente. El ejemplo del movimiento de los chaquetas amarillas en Francia, el movimiento en Hong Kong, el propio estallido social en Chile, la coordinación de comunidades virtuales de aprendizaje para colaborar en la pedagogía, son formas de usos que podemos darle a las redes sociales. Entonces, las redes sociales, ¿qué nos ofrecen? Un espacio para establecer primero contactos. Cuando esos contactos permiten establecer que hay intereses comunes que podemos compartir, podemos transformarlo en redes de colaboración. Cuando esa colaboración permanece en el tiempo, porque esos fines producen bien común, conformamos redes de confianza. Y cuando las redes de confianza logran transferir conocimiento, información, ideas nuevas, arte, contenido que apuntan al bien común, se producen las redes expansivas. Que esto también tiene que ver con fenómenos sociológicos nuevos como los influencers, que pueden tener que ver con aspectos que podrían sonar un poco más superficiales, pero que son una expresión igual del fenómeno. Es decir, si uno logra concitar que atención hace que su red sea expansiva e influye en los demás, en las formas de ver el mundo y en la forma de tomar decisiones. Entonces, en la transición cultural hacia esta nueva cultura que viene, han emergido teorías críticas de la modernidad y que han intentado caracterizar este proceso de transición. Yo no he logrado establecer un mínimo común denominador aún, estamos en una búsqueda. No creo que la posmodernidad sea la solución como concepto porque fue una reacción frente al desarrollo del capitalismo y del liberalismo y al desarrollo de la ciencia positiva y neopositivista. Y en esta búsqueda han surgido estas teorías, como la teoría o epistemología de la complejidad, el anarquismo epistemológico, la teoría posmoderna de la ciencia,
las epistemologías o visiones feministas del mundo que venían desde hace mucho tiempo, pero que eclosionaron en los últimos tiempos, el relativismo epistemológico, las epistemologías del sur que tratan de neutralizar el pensamiento eurocentrista, y la epistemología virtual, que es la que está tratando de responder a estas nuevas formas de pensamiento humano. La pregunta que deriva de esto y que no está suficientemente instalada al interior de la sociedad es cuál es la comprensión que nosotros hemos logrado construir acerca de las tecnologías. Y ahí tenemos un tema pendiente, porque de alguna manera el concepto clásico de la tecné, como era entendido por los griegos, se remitía a entender que la técnica era una virtud, lo que los griegos llamaban el arete, es decir, el cultivo de un saber hacer entendido como un arte, como una técnica de saberes eficaces para hacer que la vida fuese más eficiente en los desempeños humanos y en la solución de los problemas. Pero la tecnología es otra cosa. Es tecné, es decir, soluciones prácticas a través de artefactos que hacen más eficientes esas soluciones, pero a la cual le agregamos conocimiento. Y el conocimiento surge de una reflexión, de un estudio inteligente acerca del saber hacer las cosas. Sin reflexión sobre la tecné, no hay una conformación del conocimiento tecnológico. Por lo tanto, no hay tecnologías. Tendemos a llamarles tecnologías porque hemos aprendido que así se les denomina, pero no necesariamente nos hemos detenido como sociedad a una reflexión más profunda respecto de estas. Stigler plantea que las tecnologías son intrínsecamente antropológicas, configuran parte de la identidad del hombre, son espacios artificiales creados por el hombre para ser habitados por el hombre. Por lo tanto, el verdadero sentido que estas tienen son la forma en cómo le asignamos contenido y en cómo las utilizamos. Si las tecnologías contaminan, es porque le estamos dando un mal uso a las tecnologías. Pekín, por ejemplo, o Nueva Delhi o en Santiago de Chile, tenemos serios problemas de contaminación por el mal uso de las tecnologías. La Deep Web, que es la Internet profunda, que es el 70% de lo que está en el ciberespacio, nosotros no lo vemos. Es la mayor parte de la información que está disponible hoy día, pero se usa para traficar drogas, para hacer negocios turbios, blanquear capitales. Está la parte en donde se pierde la virtud del uso de las tecnologías, se aleja de este concepto clásico de la tecné griega. Entonces, la antropología de las tecnologías está en los contenidos que les damos y el uso para el cual las utilizamos. ¿En qué situación nos encontró la pandemia? Lo voy a decir de una manera un poco dura para ser provocativo. Nos encontró siendo oportunistas tecnológicos, consumidores de información y más aún, consumidores de información con un cierto grado de ineficiencia, un alto grado de ineficiencia, diría yo. Es bueno saber que el 70% de las tecnologías disponibles están en desuso, por desconocimiento o porque nos quedamos en el uso artificial del inmediatismo tecnológico. Entonces, ¿qué está sucediendo con este contexto general que suena crítico con la educación durante la pandemia? ¿Y qué significa esto del aprendizaje sincrónico y asincrónico? Lo primero que tenemos que darnos cuenta, y creo que hay coincidencia en el diagnóstico, es que ni el sistema educativo, ni las universidades, ni las escuelas, ni los profesores, ni los estudiantes estábamos suficientemente preparados para enfrentar estos cambios tan bruscos, tan desafiantes. Y lo otro es que se revelaron grandes brechas tecnológicas que son expresión de brechas sociales, en donde no todo el mundo tenía acceso a una conectividad eficiente, ni tampoco todo el mundo tenía las habilidades digitales necesarias para enseñar de una manera distinta y para aprender en modalidad 100% en línea. Entonces,
se produjo una migración por urgencia desde los contextos presenciales de aprendizaje de un currículum situado tradicional, racionalista académico, hacia contextos virtuales en donde se requiere un currículum distribuido que tiene otra lógica, tiene otra dinámica. Y como había que resolver las urgencias tecnológicas para que los estudiantes y los profesores pudieran responder de manera rápida a esta adaptación tan disruptiva, no se hicieron inicialmente los ajustes pedagógicos suficientes, ni se redefinieron los roles, ni se aplicaron nuevos principios pedagógicos, ni nuevas didácticas, ni nuevas formas de evaluar, sino que hubo una tendencia natural a intentar en ambientes digitales reeditar la pedagogía presencial. ¿Qué necesitamos para enfrentar los desafíos de hoy y del futuro a partir de estos cambios tan dramáticos? Primero, advertir que esto que nos suena como algo que nos enfrenta a un problema, hay que transformarlo en una ventana de oportunidades. Hay que enfrentar estos desafíos sin miedo al fracaso, con agilidad, pero también con una cierta ambición positiva y entendiendo que hay que cogestionar las soluciones, que no es responsabilidad solamente de los directivos, de los profesores, de los estudiantes, de los padres y apoderados que se sientan sobrecargados con las tareas, sino que es una responsabilidad que debe cogestionar la sociedad toda. Y hay que asumir estos riesgos de manera compartida, de manera que en el caso de las universidades donde yo trabajo, todos los integrantes de la comunidad universitaria puedan gestionar los cambios. Y en las escuelas ocurra exactamente lo mismo. Hay modelos que explican esto. Evitar el miedo al fracaso, máximo agilidad en la toma de decisiones, ambición positiva, respuestas útiles y eficaces, decirle sí a los riesgos y vivir con intensidad y con optimismo y esperanza el que la escuela asume los desafíos de hoy, pero es capaz de proyectarse hacia las nuevas demandas de la disrupción tecnológica del futuro próximo. Es decir, no es solo una solución de la contingencia, es un repensar, repensarnos nosotros mismos, repensar la sociedad, la cultura y por derivación, repensar la educación. Y eso implica asumir que ahora en la pandemia necesitamos educar en contexto sincrónico, donde nos vemos con los estudiantes a través de sistemas como Zoom, Teams, WhatsApp o cualquier otro, en donde obviamente tenemos dificultades, no todos los estudiantes tienen las tecnologías suficientemente eficaces, ni la conectividad adecuada, o tampoco tienen una actitud proactiva y a veces tienen apagadas sus cámaras y a los profesores eso nos provoca ansiedad, pero son síntomas de un cambio gradual que en la medida que uno va construyendo confianzas a través de un diálogo pedagógico y de abrir espacios para que los estudiantes sean protagonistas de su aprendizaje, se van abriendo nuevas formas de comunicación y se va produciendo una destensión de este ambiente que inicialmente pareciera que nos agrediera o nos sometiera a una sobrecarga de trabajo. Y lo asincrónico, es bueno combinar con plataformas donde podamos dejar registro de lo que hacen los estudiantes principalmente y de cómo nosotros los profesores los apoyamos a través de distintos recursos, los sílabus, software educativo, presentaciones PowerPoint, videos, link a sitios ejercitadores, simuladores, etc. Hay que apostar a un enriquecimiento de la didáctica donde sean los estudiantes los que puedan aprender en un currículum flexible y distribuido. Por lo tanto, el tema del aprendizaje no se limita a lo que era el concepto del aula tradicional, sino que podemos colaborar, por ejemplo, con otras escuelas, con profesores de otras latitudes y buscar puntos de encuentro para descubrir que hay métodos innovadores, hay recursos que están subutilizados y que podríamos poder compartir si es que estamos disponibles para entender que ya no es la clase con los estudiantes escuchándonos, sino que es una nueva forma de enseñar y aprender en un currículum que se distribuye
a través del ciberespacio. Necesitamos modularizar el currículum. Necesitamos trabajar con contenido, sí, pero también con el desarrollo de competencias y habilidades. Aplicar nuevos principios pedagógicos. Por ejemplo, la pedagogía invertida, es decir, en la parte asincrónica, por ejemplo, hacer un esfuerzo los profesores por tener instalado una batería de recursos previos a la clase o a la sesión presencial sincrónica, y en donde también los alumnos puedan colaborar contribuyendo con el resultado de las investigaciones que han hecho sobre recursos didácticos digitales, sobre contenidos que ellos han encontrado. Esto tiene que ser conformado como una comunidad virtual de aprendizaje, en donde los roles se van a modificar y en donde los principios principales son la autonomía, la autorregulación y la colaboración en los aprendizajes. Esto que suena fácil de decir es difícil de hacer, requiere mucha adaptación, requiere tiempo, pero es parte de un proceso que por un lado implica administrar información y por otro lado gestionar conocimiento, que ya explicaré. Y mucha simulación digital cuando no podemos realizar pasos prácticos en los laboratorios o en la realidad, en los museos, en las bibliotecas físicas por ahora. Termino la parte 3. ¿Cuáles son los desafíos para la pospandemia y de qué manera podemos visualizar los nuevos roles? Dado el tiempo, voy a ser bastante telegráfico en decir algunas reflexiones y compartir algunas ideas. Y finalmente voy a dejar disponible para los organizadores, para quienes estén interesados, unos recursos que ustedes podrían utilizar para poder profundizar, que son publicaciones que hemos hecho, capítulos de libros y libros que ustedes podrían requerir si es que quieren profundizar sobre estos temas. ¿Cuál es el contexto del futuro inmediato? Disrupción tecnológica. El mundo va a cambiar bruscamente. La fisonomía del mundo en los próximos 20 años va a ser absolutamente distinto al mundo que conocimos hasta el día de hoy. Y eso viene ahora ya. Con la conectividad 5G, los cambios van a ser inmediatos. La inteligencia artificial como extensión de la inteligencia humana y no como una alternativa excluyente. El manejo masivo de datos va a ser una forma, y ya es una forma, de organización humana que junto con la biología sintética, la ingeniería de tejidos, los laboratorios de sistemas complejos, van a permitir modificar la vida del hombre. Por ejemplo, imitar de manera artificial órganos naturales y poder reemplazarlos. En las próximas décadas la expectativa de vida va a aumentar, muchos años, pero también va a traer nuevas injusticias sociales porque van a poder vivir más los que tengan acceso a la robotización, por ejemplo, los que tengan acceso a la nanotecnología, a la realidad aumentada, a las redes neuronales artificiales, a la biotecnología, el procesamiento natural del lenguaje, la salud digital, la telemedicina, la telesalud, la informática médica, la odontología digital. Son tecnologías disruptivas que ya están. Lo que pasa es que el proceso de masificación está en desarrollo. El Internet de las cosas, esto de que a través de una serie de dispositivos inteligentes, muchas cosas que hoy día compramos en los supermercados o en las tiendas del retail van a poder ser diseñadas por nosotros mismos. El mercado digital que ya existe, las criptomonedas, la distribución de todo lo que significa las transacciones, ya hoy día el dinero físico casi no tiene sentido. Los vehículos autónomos que van a permitir que no solamente el traslado de las personas, sino que la producción de bienes y servicios se genere de otra manera, en la minería, por ejemplo, en el sistema de taxi, el transporte de mercancía, el transporte público, y esto obviamente va a provocar un efecto negativo también, porque va a significar una disrupción laboral con nuevos efectos. La impresión 3D y la impresión 4D asociada a la nanotecnología y a la biotecnología nos va a cambiar la vida. Solo por nombrar las ciudades inteligentes, el Internet de las personas, con esto de facilitar la vida, la domótica, que es llevar la tecnología a las casas inteligentes, la seguridad de las cosas.
Estoy nombrando de manera muy rápida una serie de factores que van a influir en modificar drásticamente nuestra vida en los próximos años, y especialmente la de nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, esta transición cultural disruptiva plantea una necesidad de nuevos roles y de nuevos paradigmas en educación. ¿Qué significa formar para una educación disruptiva? Significa aceptar que esta cibernetización es un patrón cultural, es una nueva forma de ser inteligente, y por lo tanto hay una disrupción laboral, social y cultural que lo modifica todo. Y por lo tanto la escuela no es una burbuja que opera con una lógica distinta y que se puede dar el lujo de mantenerse atrapada en la estructura y el preconcepto de lo que era la pedagogía clásica moderna. Necesitamos repensar la educación desde una rehumanización tecnológica, de un repensar las tecnologías, cómo las usamos, qué contenido les damos. Entender que ya no somos bidimensionales, somos tridimensionales. Somos sujetos que a través de nuestros talentos contribuimos a la singularidad, a la identidad cultural de un grupo humano al que pertenecemos, pero también estamos dimensionados a nivel de la cultura a escala humana. Y eso significa que estamos interactuando permanentemente, transculturizando, aculturizándonos, perdiendo identidad, o endoculturizándonos, buscando autentificarnos como grupo humano, pero sin negar que esa interacción es permanente y que nos afecta. Por lo tanto, somos ciudadanos del tiempo, del espacio y de la virtualidad. Ya no podemos seguir discutiendo si hay que usar o no los celulares en las aulas de clase. El teletrabajo, la telemedicina, la educación digital, si hay algo que produjo esta pandemia, es que reconoció que siendo procesos que eran muy lentos, se transformaron en imprescindibles. Y lo peor que podría ocurrir es que llegado el momento que con esperanza superemos esta crisis pandémica, eh, intentemos retornar de manera cómoda a nuestra zona de confort y pensar que tendremos que seguir haciendo la misma pedagogía que hicimos durante toda la modernidad. Entonces hay nuevas necesidades, hay que entender al hombre de manera distinta. Aquí nosotros pusimos al lado de la pirámide de Maslow, que es la del hombre moderno, de las necesidades básicas de seguridad, las necesidades sociales, de autoestima, de autorrealización, que siguen siendo vigentes, antepusimos una pirámide invertida, que son las nuevas necesidades de estos sujetos tridimensionales, que están vinculados a su grupo humano, que tienen que contribuir con sus talentos, pero que no pueden negar esta interacción con la cultura global. El que no está en el ciberespacio no es tridimensional y se quedó atrapado en la modernidad. Y eso está superado por la historia. Desde el punto de vista de los nuevos roles docentes, hay que reemplazar la docencia directiva por una docencia participativa que promueva estos principios de autonomía y autorregulación. Hay que incentivar la construcción colaborativa de la didáctica. No es el profesor solamente el que construye los recursos para aprender o el que los indaga, los investiga y después los propone. Hay que hacerlo juntos. La didáctica debe ser parte del proceso de aprender con los estudiantes y hay que promover la gestión del conocimiento. Es decir, no solamente ser consumidores o administradores de información, sino que construir conocimiento para hacerlo transferible. Entonces hay que innovar el diseño curricular, hay que cambiar la pedagogía, la metodología, la didáctica y la forma de evaluar, y hay que considerar nuevos estándares de calidad para la educación, en todos estos niveles, incluyendo los tecnológicos y los de gestión. Necesitamos aplicar una pedagogía más horizontal. Desde el conocimiento situado, nadie niega que la escuela debe mantenerse. Nadie ha dicho eso. Pero tenemos que distribuir el currículum. Tenemos que catapultarlo hacia el ciberespacio. Ya lo estamos haciendo. Pero después no podemos retroceder. Y hay que incorporar nuevas funciones. La tutoría virtual, por ejemplo. Hay una autora inglesa de apellido Salmon que tiene modelos con respecto a la tutoría virtual. Y la tutoría virtual no es que haya que contratar necesariamente tutores, sino que
los profesores con los estudiantes destacados pueden ejercer estas funciones que son de acompañamiento pedagógico, tecnológico, administrativo y social. Podemos compartir documentos sobre eso para quienes quieran profundizar. Nuevas formas de evaluar. No podemos, si hacemos pedagogía horizontal, participativa, distribuida, seguir aplicando los certámenes y las pruebas tradicionales de conocimientos memorísticos. Necesitamos evaluación auténtica, basada en los procesos, en los proyectos, una coevaluación con los estudiantes, en que ellos aprendan a ejercer su libertad con autenticidad y hacer una apreciación sobre los procesos de construcción de conocimiento y de coevaluar con sus compañeros. Y también el profesor, al juntar su valoración del proceso y del resultado. Y por lo tanto, la evaluación auténtica implica un nuevo desafío, una reconceptualización de la calificación tradicional que opera como castigo, como premio, a una nueva forma más auténtica de comprender los procesos pedagógicos. Y por supuesto que hay que incorporar y mantener una conducta ética, moral y legal del uso de la información. Respecto a los estudiantes, bueno, hay que promover que ellos aprendan de manera más autónoma, autorregulada y colaborativa. Ellos deberían gradualmente estar dispuestos a superar estos límites de tiempo y espacio del aula tradicional. Los estudiantes tienden a tener una cierta nostalgia respecto del aula, porque quieren verse con sus compañeros, jugar en los patios, y eso es natural, y eso va a regresar tarde o temprano. Pero tampoco podría ser negar lo que hemos avanzado y lo que tenemos que avanzar durante este proceso de pandemia que nos ha obligado a aprender en la virtualidad. Importante que ellos tengan sentido de pertenencia y de identidad con las comunidades virtuales de aprendizaje. Y eso solo es posible si ellos co-construyen conocimiento con sus profesores. Y el profesor deja de ser y de verse a sí mismo como un filtro cognitivo que enseña lo que está dispuesto a enseñar o lo que está capacitado para enseñar. Los estudiantes tienen que aprender a ser responsables de sus portafolios pedagógicos virtuales. Entonces, de alguna manera lo que se trata es que con los estudiantes, los profesores tienen que superar lo que hemos denominado el síndrome del rincón del vago, esto de copiar y pegar, ser administradores de información. Lo que necesitamos es que los alumnos construyan conocimiento teórico o práctico y tengan la intención de transferirlo. Y eso es gestión del conocimiento. Es cuando el capital intelectual, teórico práctico, del sujeto que aprende, contribuye a la conformación de un capital social, que es colaborativo. Primero de sus compañeros, sus profesores y las redes en las cuales participan para poder aprender de manera distribuida. Entonces, la gestión del conocimiento es un desafío, que es distinto a ser consumidores de información. Perdón. Los alumnos no van a ser activos en esa pedagogía horizontal si los profesores no abrimos los espacios. Es como los niños. Los niños no aprenden a ser libres si no les abrimos espacios de libertad. Yo siempre pongo el ejemplo, cuando un niño dibuja en un papel e interpreta un dibujo aparentemente abstracto de rayas que no tienen significado para un adulto, y usted le pregunta, ¿qué hay ahí en ese papel? Y el niño dice, mi papá y mi mamá conmigo que vamos a comprar al almacén de la esquina. Eso es conocimiento. Ahí hay conceptos, hay roles, hay una mirada de lo que es el rol del padre, la madre, el hijo, lo que significa ir a adquirir alimentos para la sobrevivencia, el rol del mercado, del almacén en este caso. Y eso es conocimiento. Tenemos que aprender a valorar el conocimiento. El conocimiento también es estética, es arte, es expresión abstracta del mundo. El conocimiento es filosofía. También es educación cívica, también es educación física, también es filosofía, pensar. Tenemos que abrir esos espacios, no solamente utilizar las tecnologías para seguir haciendo lo mismo. Y obviamente promover y cautelar que los niños hagan un uso ético y preventivo de las tecnologías. Para finalizar, se necesitan tecnologías profundas, comprendidas como espacios artificiales a los que se les asigna un sentido
según los fines para los cuales se utilizan. La educación en la posmodernidad, en la pandemia, en la pospandemia, va a tender a ser B-learning, es decir, mixta, presencial y virtual. No podemos retroceder a el concepto de la escuela clásica tradicional. Necesitamos rehumanizar las tecnologías en educación desde una teoría pedagógica crítica. Por lo tanto, tenemos que tener una mirada crítica acerca de los contenidos, los usos y los fines de las tecnologías en educación. Hay que situarlas desde una ética que oriente su uso a mejorar las condiciones de la vida humana. Y solo esto es posible si desarrollamos un pensamiento disruptivo capaz de ver las tendencias hacia el futuro y de esta manera prefigurar los nuevos paradigmas educativos que tenemos que construir entre todos. La mirada disruptiva en el fondo significa no ver las tecnologías como antagónicas al ser humano, sino que ver que la inteligencia artificial creada por el propio hombre provoca una mutua modificación en el ser mismo de la humanidad. Y la transhumanización, los cyborgs, los robots que van a reemplazar muchas funciones humanas, son una forma más de la inteligencia del hombre. Por lo tanto, hay que resolver los nuevos problemas, hay que encararlos con inteligencia, hay que desarrollar una soberanía tecnológica y digital y una nueva democracia virtual. Y yo espero que algún día, así como espero que el agua sea un derecho de la vida y no un bien de consumo, espero que el acceso y el uso básico de la tecnología para garantizar una buena educación se transforme en un derecho y no siga siendo una forma de ejercer control y un bien de consumo. Si ustedes quieren profundizar sobre esto a través de los organizadores, puedo compartir, como les anticipé, documentos que con nuestro equipo de investigadoras e investigadores hemos publicado. Tenemos un documento que voy a poner a disposición de los organizadores sobre orientaciones y sugerencias para educación a distancia en línea en contexto de pandemia. Y hay un par de libros también que ustedes podrían consultar. Les agradezco su tiempo, su paciencia. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos la presentación del doctor Marcelo Cariaga Puter. Consideramos importante comenzar, antes de pasar a las preguntas de nuestros asistentes, contarles un poquito del trabajo de Marcelo y a lo que él se dedica. Bueno, contarles que él es docente de la universidad, investigador, escritor, postdoctorado en la Universidad de Bristol, en Reino Unido. Actualmente trabaja en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, dictando la cátedra de Epistemología de Educación, además de la tutoría y dirección de tesis en el doctorado en Educación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Su línea principal de investigación se relaciona con integración curricular de tecnologías de información y comunicación en contextos educativos e interculturales, sustentada en gestión del conocimiento. A su vez, es investigador asociado al Centro de Investigación en Educación y Desarrollo e integrante del equipo de Informática Educativa y Gestión del Conocimiento de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Ha publicado varios artículos científicos, escrito libros y capítulos de libros relacionados con currículum cibernético, tutoría virtual, competencias TIC, de docentes y temáticas afines, además de exponer en congresos nacionales y en países como Estados Unidos, Rusia, México, Canadá, Portugal, España, entre otros. Volvemos a agradecer entonces, Marcelo, tu presentación y ahora vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Primero, tenemos a don Pedro Seguel, que él más que preguntar te quiere agradecer esta invitación, señalando que es una riqueza inmensa el aporte que se ha generado y que sus alumnos se encuentran encantados con la experiencia en tecnología, robótica e informática. Muchas gracias, don Pedro. Pasamos a la segunda pregunta, Marcelo. Dice aquí, a tu juicio, este proceso de clases sincrónicas y asincrónicas con el uso de las tecnologías, ¿era evitable?
sin la pandemia hubiese tenido el mismo desarrollo? Puedo responder por la experiencia de Chile, conozco también la experiencia de Costa Rica y de algunos otros países que desde la década del 80 y del 90 tuvieron proyectos nacionales en que la integración gradual de las tecnologías en el sistema educativo fueron procesos como resultado de definiciones políticas de Estado. Lamentablemente, por la alternancia de los factores políticos estructurales, estas políticas no se mantuvieron y de alguna manera eso afectó la celeridad y el sentido de oportunidad con el cual podríamos haber enfrentado esta pandemia hubiese sido distinto si eso se hubiese mantenido. Por lo tanto, el tema de la presencia de tecnologías sincrónicas, asincrónicas, sobreeducativos, simuladores, etcétera, es algo que ha venido gradualmente y que eclosionó, como lo dije, como el teletrabajo, como la telemedicina, la telesalud, por una necesidad de urgencia. Pero el tema es que ahora tenemos que ser capaces de resolver lo que anticipé en la presentación, capaces de darle valor al uso, a los contenidos, a las relaciones, a las intersubjetividades, a esto de superar el que se usen solamente para administrar información, sino que para crear redes y generar el conocimiento con los estudiantes. Lo más importante es que el cambio tiene que ser pedagógico. La tecnología es una herramienta, es un medio, no opera por sí misma. Los seres humanos les damos el contenido y les damos la finalidad a través del uso. Muchos de los participantes que han estado en nuestras sesiones de ENIA, Marcelo, coinciden con lo que tú acabas de señalar. Utilizar las herramientas, la tecnología como una herramienta que apoye el trabajo docente, pero a su vez el docente también tiene que prepararse para hacer un buen uso de estas herramientas y lograr así el objetivo que es el aprendizaje de todos nuestros estudiantes. Marcelo, mira, Larry y Luis te agradecen el contenido de tu presentación. Es un agrado poder contribuir. Y Pedro nos envía una pregunta y reflexión a la vez. Dice que uno de los grandes obstáculos para el desarrollo y el progreso es el subdesarrollo. La educación ha sido uno de los afectados, sobre todo la educación municipal. ¿Cómo hacer que esta congestión se descongestione y permita avanzar en igualdad de condiciones? Él en su reflexión hace una disquisición conceptual que no es superficial, es muy profunda. Distinguir lo que es progreso de lo que es desarrollo. El progreso es material, tiene que ver con la forma en cómo el hombre crea condiciones para sobrevivir y mejorar sus condiciones de vida. Y cuando la educación se alinea con esa racionalidad, lo que busca principalmente es preparar ciudadanos eficientes en la producción de bienes y servicios. Y de alguna manera eso es una expresión de un cierto concepto del hombre y de la sociedad que es de tipo neoliberal y que tiene que ver un poco con la concepción postcapitalista que impera en los actuales tiempos a nivel mundial. Otra cosa es el desarrollo. Si usamos la educación y las tecnologías para producir desarrollo, el desarrollo tiene que ver con las personas, pero tiene que ver con las agrupaciones humanas, tiene que ver con las singularidades humanas, pero también con la cultura a escala global. Entonces, el desarrollo es social, es personal, social y cultural. Y por lo tanto, si la educación es en función del desarrollo, supera las limitaciones del progreso. Y para eso hay que definir políticas públicas. Y aquí no quiero que esto se interprete desde un punto de vista político o ideológico, sino que estrictamente desde un sentido histórico. El hecho que en este país se haya decidido, por ejemplo, el abrir un espacio para repensar el futuro de nuestro país, pasa por repensar al hombre, la sociedad, la cultura y por ende la educación. Y en la nueva educación, sin duda que este concepto de complementariedad de lo presencial con lo virtual está para quedarse. Si no, es rechazar esa tendencia disruptiva que nos pasa por encima. Esto pasó también en la modernidad con la industrialización. Los obreros al comienzo hicieron huelgas en contra de las máquinas, porque pensaban que les iban a quitar los trabajos. Lo que hay que hacer es replantear, reformular los desempeños humanos, pero las tecnologías, si no, nos pasan por encima. Y
por último, quiero decir, respecto para dar una respuesta seria, porque la pregunta es muy seria y compleja, esto tampoco es tan ingenuo. Detrás de esto hay nuevas formas de ejercer poder, lo que Foucault llamaba las mallas del poder, hay nuevas formas de establecer las relaciones entre las naciones y con las personas y las instituciones, por lo tanto tampoco requiere de tanta ingenuidad. Hay que hacer no solo una democracia para vivir en sociedad, hay que hacer una nueva democracia para vivir también en el ciberespacio. Y eso implica una nueva concepción de ciudadano presencial y virtual. Y por lo tanto la educación tiene que hacerse cargo de eso. Así es. Muchas gracias. Pasamos ahora a la pregunta número 5, que también es un agradecimiento de parte de Rodrigo. Dice que él agradece los contenidos de tu presentación y de nuestro seminario de ENIE 2020. Así que saludos para Rodrigo también, que está ahí participando en nuestro chat. Y pasamos a Luis. Mira, Luis te pregunta, al juicio del doctor Cariaga, dice él, ¿cuál es el real rol y competencias que debe tener él o la docente en esta nueva virtualidad? Bueno, la primera es cambiar el foco. Creo que los profesores, y esto se ve en los congresos de investigadores, hemos estado muy preocupados de cómo enseñar, de nosotros mismos, de las metodologías, de la didáctica, de la evaluación, de por sí importantes. Pero creo que el foco principal hoy día es el aprendizaje, es decir, qué ocurre con los estudiantes. Y voy a dar un ejemplo. Hay que cambiar la forma de concebir, y creo que lo dije al pasar, la didáctica y la evaluación. Y eso es una consecuencia del cambio de los métodos, por supuesto. La construcción colaborativa de la didáctica significa que el preconcepto del diseño instruccional, de que cuando el profesor planifica y tiene un buen sílabo y tiene bien definido todo un proceso que está como preconcepto en un plan y en un programa, eso va a garantizar aprendizaje. Todos sabemos que no hay seguridad respecto de eso. Hay una gran incertidumbre. Creo que uno de los cambios fundamentales es asignarle un rol activo a los estudiantes, construir confianza con ellos, comenzar a co-construir la didáctica con ellos y a co-evaluar con ellos sus procesos y dejar de ser el profesor este filtro cognitivo y esta especie de sancionador o sujeto que premia con una calificación lo que supuestamente los estudiantes aprenden. Y las tecnologías en realidad son un medio que facilitan estas interacciones. Yo hago clases a alumnos de pregrado a las 8 de la mañana, en donde ellos probablemente no todos se han levantado, están tomando desayuno. Algunos en las primeras clases no prendían las cámaras. Fuimos construyendo confianza y hoy día tenemos mejor comunicación. Ellos se han autoevaluado y les debo confesar que los del primer semestre, que fueron los más disruptivos, porque era la primera vez que ocurría, ellos evaluaron positivamente este cambio, porque lo hicieron suyo. Entonces, tenemos que los profesores dejar de ser los protagonistas del proceso pedagógico y hacer que los estudiantes sean los protagonistas. Y las tecnologías favorecen esas interacciones. Así es. Marcelo, mira, ahora la pregunta número 7 también tiene relación con lo que estabas señalando tú con esto de las universidades. ¿Cuál es el rol de las universidades en este cambio de pedagogía, preparando ya a los nuevos profesores? Es una pregunta muy pertinente de la cual me hago cargo y porque soy parte de una facultad de educación y de un doctorado en educación donde investigamos sobre esto. Todos estos procesos son parte de esta transición cultural a la cual me refería antes, por lo tanto son procesos graduales y las universidades tienden a ser conservadoras, como lo es también el sistema educativo. Somos retardatarias respecto a la celeridad de los cambios. Nos falta ser más ágiles. Lo estamos asumiendo ahora con mayor intensidad, producto de esta presión, como lo está haciendo todo el sistema y como lo está haciendo la salud y otros desempeños humanos. Y creo que esto va a aumentar rápidamente en la redefinición de los perfiles de egreso de la formación inicial docente. Pero nosotros llevamos décadas luchando por esto. A mi querido amigo y colega Víctor Schuffenegger le consta, él fue Seremi Regional de Educación durante un tiempo en que esto era fundacional, por allá por la década del 90, y resulta que de la década del 90 estamos en el 2020, han pasado 30 años y estamos debatiendo lo mismo. Yo tengo la convicción de que esto ahora se va a acelerar
como un proceso disruptivo. Por eso que disrupción significa un cambio profundo, rápido y brusco. Eso va a ocurrir. De aquí a 5 años más, yo no voy a estar hablando con ustedes de esta manera. Va a haber un holograma que va a estar presente y va a haber otro tipo de interacción. Y van a cambiar muchas cosas, como decía. Hay que tener confianza y hay que hacerse corresponsable de esos procesos de cambio. Así es. Marcelo, mira, Eduardo Mozo dice que agradece tu presentación y también te señala que es muy clara y precisa. Muchas gracias. Es un Mónica agrado. Pastel pregunta, ¿cómo abordar la resistencia al cambio de los profesores? Porque al parecer las formas de enseñar hasta ahora parecen no ser la indicada en este contexto. Es una pregunta absolutamente pertinente y nos tenemos que hacer la autocrítica, pero también es la respuesta es histórica. Los cambios en educación siempre son generacionales. Frei Papame, hizo una reforma en que cambió la educación básica de 6 a 8 años, porque había que preparar a los estudiantes para el mundo del trabajo, y una pequeña élite hacía educación media para prepararse para la educación superior. Se demoraron 5 décadas en cambiar, en que el derecho a la educación superior fuera gratuito, y yo espero que eso no se pierda y se siga manteniendo, y hay muchos estudiantes que son primera generación de estudiantes universitarios hoy día. Y esos cambios se demoraron 5 décadas. Entonces, la respuesta no es optimista, es una respuesta que tiene un sentido histórico. Los cambios en educación son cambios de mentalidad, son generacionales. Los efectos de los cambios de hoy día son para nuestros hijos y para nuestros nietos. Pero sí, eso implica una responsabilidad, por eso que yo hablo de corresponsabilidad, entre las instituciones, los que hacen las políticas públicas, los profesores y los propios estudiantes. Los estudiantes también tienen que aprender a ser unos estudiantes distintos, que se hagan responsables ellos mismos de su autonomía, su autorregulación, de ser capaces de colaborar y no de ser estudiantes egoístas que aprenden para sí mismos y no comparten su conocimiento. El conocimiento es para regalarlo, no para guardárselo. Entonces, todos tenemos que cambiar, por eso que el concepto de repensar es muy importante. Muy bien, Marcelo. Mira, tenemos ahora a Óscar San Martín, ¿sí? Que él te consulta a propósito de las competencias docentes que los profesores debemos manejar. ¿De qué manera la formación de pregrado se ha actualizado en el contexto en el que nos encontramos, según lo que tú conoces? Bueno, yo creo que hay que distinguir competencias docentes del desarrollo de habilidades para el siglo XXI en los estudiantes, que son dos cosas distintas. Las competencias docentes están definidas tanto institucionalmente por la UNESCO a partir del informe Delors, cuando definió que había grandes macro competencias, las competencias del saber hacer, del saber ser y del saber estar o convivir. Y están las competencias que definen las políticas públicas. Hay unas taxonomías que ha definido el Ministerio de Educación de Chile, donde define qué debería saber un profesor. Y está todo eso estructurado. Y están las habilidades para el siglo XXI, que son estas nuevas destrezas y comportamientos y desempeño que se espera de los estudiantes. Todo esto por ahora es un desafío que se ha profundizado por la pandemia y que tenemos que trabajar muchísimo. No tengo tiempo para poder explicarlas en detalle. Yo hago clases sobre eso, pero me encantaría. Sí, ustedes son los organizadores, me preocupa mucho y el respeto al expositor que viene a continuación. No quisiera aprovecharme de su tiempo. Yo podría estar hablando horas sobre estas cosas que me apasionan, pero bueno, ustedes me dirán hasta dónde llegar. Bueno, pero te podemos invitar en otra oportunidad, Marcelo, sin ningún problema. Sin duda, un agrado Felices de siempre. tenerte nosotros con nosotros. Bueno, con esa última pregunta, no, tenemos otra última, aquí llegó una última. ¿Qué cambios deberían liderar los profesores en este contexto de pandemia? Hacer un esfuerzo por cambiar su mentalidad, dejar de pensar que lo más importante es cómo implementamos las metodologías, la didáctica y la evaluación, sino que cómo nos preocupamos más de cómo se focaliza el proceso en el aprendizaje. Es decir, qué es lo que deben hacer los estudiantes y abrir los espacios para que los estudiantes se expresen con libertad, con confianza, con autonomía y que aprendan de manera feliz y no expuestos a sistemas coercitivos en donde la evaluación, más que una evaluación, más que emitir un juicio sobre los procesos y los resultados,
termina siendo un castigo o un premio. Entonces, bueno, hay que hacer el esfuerzo por cambiar la mentalidad. Así es. Bueno, agradecemos nuevamente entonces la presentación de don Marcelo Cariaga Puter por acompañarnos en esta última sesión de ENIE 2020. Ha sido un agrado, Es muy bien, muchísimas Marcelo. gracias. Muchas gracias. Les recordamos a nuestros asistentes que a partir de las 17:15 horas estaremos con Nicolás Nardecha de Acción Emprendedora. Los esperamos.